Hola, ¿qué tal? Estamos saliendo sorpresivamente por Expreso TV Digital, aquí tratando de descubrir la verdad, especialmente con un tema que debería interesar a toda la población y sobre todo a aquellos que están vinculados con los medios de información y al gobierno, a instituciones públicas que tienen la función de cautelar el principio de la constitucionalidad de todos los actos públicos y también privados. Y en este sentido es muy importante el tema que nos congrega el día de hoy, que es cómo es que se dio esta venta apresurada bajo el gobierno de Alejandro Toledo de los medios de información. Yo quisiera recordar a bueno, la gente que vivió en esa época consciente de lo que pasaba en el país y a los más jóvenes informarles de lo que realmente pasó en esa etapa en que salíamos de un control de los medios de información por parte de la dictadura fujimontesinista, algo así como lo que está pasando ahora, exactamente igual, pero yo diría que en ese tiempo era para proteger una corrupción económica, ahora no solamente para proteger o encubrir una corrupción económica, sino también una corrupción política sin precedentes en la historia del Perú. Pero esto está vinculado con un hecho cierto. El señor Alejandro Toledo entró como presidente del Perú en el año 2001. Recuerden que el año 2000 hubo fraude, tuvo que haber un gobierno de transición y algo pasó con nuestra transmisión. Se fue la imagen. Sí, está, la pantalla está en negro, no sé si me están viendo. O vuelvo con... Disculpen, una pequeña falla técnica, ¿no? La pantalla se nos puso negra y por eso interrumpimos. Pero hablaba de que durante el gobierno de Alejandro Toledo pasaron muchas cosas con relación a los medios de información, pero fue una cosa muy importante ver que cuando el señor Toledo entra el año 2001, después del fraude del 2000, que finalmente hubo un gobierno de transición del señor Valentín Paniagua, entra por elecciones el señor Toledo en el año 2001 como presidente de la República y demuestra tener un interés inusual, ¿no? Era una cosa muy rara. ¿Por qué estaba tan interesado en los medios de información? Tal es así que empieza a propalarse la versión, incluso él mismo dice, hay que quitarle la licencia a los propietarios de los medios de información que se han prestado a la corrupción. Entonces, con ese tono que él tenía para hablar. Y bueno, el asunto es que pasaron muchas cosas porque efectivamente varias administraciones de los canales de televisión principalmente, pero también de los medios escritos, radiales, pero los que estaban, digamos, más visibles eran los medios los medios de televisión y la televisión empezó a tener una prioridad en la agenda de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo quería la propiedad de un canal. Yo recuerdo eso muy claramente, porque siempre puse las voladas de gente conocida que decía, Alejandro Toledo quiere un canal. Y quería comprar, me acuerdo, el canal 5, pero me imagino que también quería comprar los otros canales. Ahora, ¿por qué Alejandro Toledo quería comprar un canal de televisión? ¿Y por qué estaba tan interesado en amenazar con quitar las licencias? Porque acá hay que diferenciar las cosas, ¿no? Uno tenía que ver con la conducta ilícita que puede tener el propietario de un medio de información, un medio de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, que tiene que asumir su responsabilidad penal en los tribunales y que en este caso, dicho sea de paso, asumieron su responsabilidad, se fueron a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque se les había demostrado que habían recibido dinero del señor Montesinos para poder ajustar la línea editorial de estos medios, y esto fue el pretexto que usó el señor Alejandro Toledo para quitarle los canales
a todo. Recuerden que los canales de televisión no es solamente a veces de un solo accionista, tiene varios accionistas. Entonces quisieron ir en contra de todos, o sea, afectar a todo el canal y quitarles la licencia. Pero el trasfondo es que había un interés ulterior del gobierno de Toledo, que era comprarse los medios. La pregunta de los 500.000 reales es ¿por qué se quería comprar los medios? ¿Para qué? ¿Para quién? Justamente para conversar sobre esto y específicamente sobre la compra de todo este grupo del comercio que está vinculado con Canal 4, Canal N. Vamos a conversar a continuación con el señor Jorge Castro Castro, pero está circulando en las redes esta nota que me parece muy importante mencionarlo, porque acá dice, no, José Graña Miro Quesada, el socio peruano de Odebrecht, es dueño de todos estos medios de comunicación. El Comercio, América Televisión, Canal N, Estudios América, Uno, Correo, Trome, Gestión, Ojo, El Bocón, Deport, Fusión Gourmet, Revista Mauta, Easy Jobs, Grupo Plural TV, Inmobiliaria El Sol del Perú, Ures, Prensa Popular, Producciones Cantabria, Punto y Coma Editores, Vigente Educación, Z Comunicadores del Perú, Perú.com, Club del Comercio, Neoauto, Presmart. Pues esos son los diferentes suplementos que tiene el comercio, ¿no? Ese que dice JobsShark, Cones Island, Data Imágenes, bueno, una serie de medios, y acá se cita que la fuente es Wikipedia, ¿no? Y dice que además de todo esto, dice, esto ha implicado que haya un cuestionamiento. ¿Cómo es posible que haya monopolio de los medios de información en el Perú y que las autoridades no hagan nada? Cuando yo les quiero recordar lo que dice el artículo 61 de la Constitución, dice lo siguiente: el Estado facilita y vigila la libre competencia. ¿Qué es eso? De que no pueden haber monopolios, porque combate toda práctica que limite, ¿qué cosa? La libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Y miren, esto es general para toda actividad económica, pues acá estamos en el rubro del régimen económico y que establece la Constitución. Pero a continuación hay una prohibición expresa respecto a lo que son los medios de comunicación. Dice, la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. O sea, personas naturales, privadas, empresas privadas, no pueden apropiarse de medios de información. Además, en la ley de telecomunicaciones hay una prohibición expresa a que extranjeros sean propietarios de medios de información. Entonces, se ha apelado mucho a esta cuestión de compra en mi nombre, ¿no? A un peruano, o sea, un testaferro que compre y aparezca su nombre, pero en realidad no es el propietario. Es una cosa muy importante entonces que haya en esto un trabajo de fiscalización de justamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ente en primerísimo lugar llamado a cautelar que esto se cumpla. Pero había un grupo de periodistas que respecto a esta compra masiva de medios puso un amparo hace unos años. Hasta ahora no tiene sentencia ni de primera instancia. Y es más, lo que pasó con estos periodistas es que no les dan bola para nada, o sea, están fuera de los medios, fuera de la televisión, porque se atrevieron a poner una acción de amparo que fue para ellos un acto suicida, en el sentido, suicida, ¿por qué razón? Porque no cuentan con ellos para la televisión, para los medios donde antes están censurados, vedados, no pueden aparecer, porque se atrevieron a cuestionar esta compra masiva de medios. Ahora, que fue un acto de ingenuidad, ¿por qué? Porque no sabían ellos que detrás de esto había un concierto de poder político, más allá de lo que pudiera ser la pretensión económica. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque nos está tocando a todos los peruanos. Mucha gente dirá, bueno, a mí qué me importa, pues, ¿no? Que Juan Pérez compre, con disculpa a los personas que se llaman Juan Pérez, pero siempre se usa este nombre, ¿no? Pero digamos que ya cualquier otro nombre, ¿no? Que no importa que Beatriz Mejía se compre todos los medios,
porque, bueno, a mí no me toca, ¿no? A mí no me llega eso, me tiene sin cuidado. El que puede, puede, como dicen algunos, ¿no? Pero lo cierto es que sí nos toca, y nos toca tanto que precisamente por el monopolio de los medios de información manipulan, controlan la información que nos llega a los ciudadanos y finalmente eso nos afecta en la vida en todo, desde que si tenemos o no tenemos trabajo, si tenemos o no tenemos la oportunidad de salir de esta grave crisis, de una pandemia, ¿no? De una pandemia planificada, programada para hacer daño a los pueblos del mundo y que hasta todavía seguimos pensando que nos están ayudando a salir de ella y que nos van a ayudar a salir de la crisis económica. Todo esto es un cuento, pero finalmente nosotros no tenemos ninguna información a través de los medios de información que están controlados porque se ha permitido los monopolios. Entonces, para conversar sobre esto, vamos precisamente a conversar con el doctor Jorge Castro, que ya lo tenemos con nosotros. Doctor, muy buenas noches. ¿Me escucha usted? Perfectamente, doctora Mejía. Muy amable por la invitación al Expreso Digital. Yo lamento no poder verlo. Yo tengo ahorita una falla mecánica en mi computadora que está en negro y no lo puedo ver, pero hasta el momento sí nos habíamos visto. Espero que esto pueda más bien ser visto y escuchado por las personas que ahora o posteriori nos puedan escuchar y ver, sobre todo porque lo que estamos tratando de hacer es que se conozca la verdad. Este programa se llama Descubriendo la Verdad y lo empezamos a desarrollar con el apoyo de Expreso, del diario Expreso, de Expreso TV Digital, precisamente por la preocupación de tanto control de medios y que la población no tiene información veraz de lo que está pasando en el país. Entonces yo quisiera en este momento preguntarle, doctor Castro, sé que alrededor de la compra de estos medios vinculados con Canal 4 y Canal N, hubo una serie de irregularidades que usted conoce perfectamente y que ha sido materia de un proceso judicial o más procesos, no lo sé. Usted es experto en la materia, usted es un abogado especialista en esto y que entiendo que por eso ha sido buscado para defender esta causa. Yo quisiera que nos explique en qué consiste la causa y por qué usted tiene elementos, digamos, de dónde saca los elementos de prueba de lo irregular que fue esta compra-venta de estos canales. Sí, claro, muy precisamente. Efectivamente, lo que usted ha indicado en la introducción del programa, el señor Alejandro Toledo llegó con la marcha de los cuatro suyos y obviamente lo que quería era tomar el poder y tener un medio de comunicación importante y caliente como era América Televisión, que tenía muchas repetidoras a nivel nacional y tenía la licencia totalmente pagada por parte del Ministerio de Transportes, habilitada la antena del Morro Solar, etcétera, y tenía todas las repetidoras habidas y por haber y tenía una amplitud muy grande. ¿Sí? Ante esta situación, ¿aló? ¿Sí, no? Ya, ante esta situación, entonces, se genera una especie de organización para poder tomar el Canal 4 a través de un proceso de insolvencia. A través de un proceso de insolvencia, utilizando a la Cámara de Comercio como entidad delegada del Indecopi, en donde se plantea una demanda por un pagaré de $233.000 que en forma concertada lo ejecuta un administrador, un gerente de San Juan del Lurigancho, y luego, bajo esas condiciones, con 50 UIT, lo conduce al Canal 4 a un proceso de insolvencia en diciembre del año 2001. ¿Qué cosa había ocurrido? Se habían nombrado los procuradores públicos para el caso Montesinos y obviamente la puntería eran los medios de comunicación, 4, 5, 2, 9. Ellos eran los que estaban en estas situaciones porque habían apoyado anteriormente al régimen de Fujimori. Tenían que esta prensa obviamente eliminarla o comprarla o concentrarla en uno o dos medios para poder tener el poder político, el poder mediático y el poder económico. Las cosas así, lo grave del hecho es que se lleva la insolvencia al Canal 4 por una deuda insoluta de un pagaré falso que debía el Canal 4 al Banco Vice Sudamerís de esa época, anteriormente el Banco Vice Limitado.
El tema que había pasado en paralelo para llegar a entender qué es lo que había ocurrido y cómo el Canal 4 es obsequiado a la familia Mommel Seminario, es que en el Canal 4 había informaciones que el señor Montesinos había sacado la famosa CTS por el Banco Vice Sudameriz a Gran Caimán, 15 millones de dólares, motivo por el cual le abren un proceso de corrupción de funcionarios por haber realizado esa situación, y entonces al Canal 4 lo tienen a consecuencia de esa situación, lo consideran como un objetivo importante para que esa acreencia y esa situación delictiva generada a través de la exportación o la expatriación de dinero por el Banco Vice Sudameriz al banco y al señor Bertini, ahora fallecido, lo procesen por corrupción de funcionarios. Obligan al señor Bertini a entregar la creencia para que el señor Mommel, Gustavo Mommel Seminario, con la República, se hagan cargo de la cobranza de las acreencias que Perú Visión, que es la propietaria del Canal 4, le pague por 20 millones de dólares al Banco Vice Sudameriz. Terminó el señor Alejandro Toledo Manrique regalándole la creencia al señor Mommel, para lo cual se juntaron en la casa de Camacho, se juntaron con el señor Bertini, amenazaron a Bertini que lo iban a condenar si él no entregaba la creencia. La creencia se le entregaron gratis. Y de cobrador de combi, porque fue un cobrador, se convirtió en accionista del Canal 4, con un 40% o 45% de las acciones y derechos. El otro tramo se lo ofrecieron al comercio. Y el comercio se asocia, además, para comprar a creencias a Televisa Internacional, quien a su vez tenía otra empresa que se llamaba Televisa Perú, a cuya empresa Perú Visión le compró el 100% de acciones, por lo tanto, la propietaria del Canal 4 ahora y será siempre es Perú Visión. Esta empresa no entró a insolvencia, se olvidaron. Como no hay crimen perfecto, no lo convocaron y nunca los llamaron. Y de esa empresa, el señor José Enrique Cruciat López Torres es el accionista mayoritario con un 79%. Yo soy accionista con el 20% y soy presidente y directorio de la empresa que está reclamando que nos devuelvan el Canal 4. Bueno, pero para que se consolide este latrocinio, el señor Toledo nombró al señor Almeida Tazaico en el Indecopi para poder manejar los tiempos y el procedimiento administrativo concursal de insolvencia. Efectivamente así fue. No solamente hizo eso, le quitó el procedimiento a la Cámara de Comercio y se lo llevó al ESAN, con el que estaba vinculado Alejandro Toledo. Nombró a una sala concursal. Esa sala concursal eran miembros de Perú Posible. Y de esa manera facilitaron para que la ley del procedimiento concursal sea modificada en un solo día por el señor Jacques Rodich Ackerman, familiar directo del señor Álvarez Rodich, periodista y sociólogo, y posteriormente pasó este señor a manejar estos temas para que la creencia, que nunca se había dado y era imposible, porque los procesos de insolvencia conducen precisamente a liquidar la empresa o a salir al mercado. Y ellos hacen una planificación de reestructuración patrimonial que en 19 años iban a devolver el Canal 4. Eso quiere decir que en el 2019 nuestros amigos del comercio y la República, que se fueron a trabajar para que paguen nuestras deudas, incluyendo a la SUNAT 50 millones, nos tenían que devolver el canal. Pues no, se hicieron dueños a través de la modificación de la ley. Entonces, no solamente han hecho un problema en el Indecopi, donde estaban manejados totalmente el sistema, no se podía hacer absolutamente nada, y también era en las comisiones delegadas, tanto de la Cámara de Comercio como de la ESA. En la comisión del Indecopi, salida del mercado del Congreso de la República, que lo presidía Jacques Rodich Ackerman, ahí se modificó la ley. Y de esa manera aparecieron los señores que eran finalmente comprando a creencias, que compraron a creencias a Televisa, para lo cual se formó un grupo conformado por el comercio, por Redes de Colombia
Y por el otro lado venía la República, a quien tenía creencias por 20 millones a favor del Canal 4, debidamente garantizado por COFIDE, y en una suerte actual, haciendo la remembranza, le dieron pues una activa república, ¿no? Porque todas las acreencias que estaban ahí en el Canal 4 a favor del vice estaban garantizados por COFIDE. Nosotros no debíamos al vice porque había garantías, y si ejecutaban las garantías, le pagábamos la creencia. No, sin embargo, se la pasaron a la República totalmente. Entonces, ¿pero qué pasó con el otro grupo, el Comercio y con Redes de Colombia? Entre los dos pagaron $7 millones por las acreencias que le debíamos a Televisa Internacional. Y de esa manera ellos asumieron posteriormente el control de la Junta de Acreedores, comprando acreencias al Citibank, comprando acreencias al Interbank, comprando acreencias a una empresa Segur, y así sucesivamente comprando acreencias menores. De esa forma, ellos asumieron el control de la administración del Indecopi concursal, y así formó una empresa que se llama Plural TV, la que apareció como propietaria y accionista del Canal 4. Pero como las cosas no son tan claras, ellos cometieron un gravísimo error. Utilizaron la ley de Dora de los Estados Unidos y fueron a los Estados Unidos a hacer la operación a través del Banco de Crédito de Perú, y el Banco de Crédito les gira un cheque de gerencia, depositan $3,5 millones el Comercio, y Redes de Colombia $3,5 millones. Con $7 millones se hacen de una creencia de 20. La República, con $50,000, se convierte en cobrador de una creencia de $20 millones. Y se quedó completamente callado la SUNAT, a quien se le debía 50 millones de soles. Estas fueron las tres grandes operaciones que se manejaron de esta manera. Y lo grave es que en el año 2003, Redes de Colombia, que estaba con el señor Aguirre Novés, el caso del Comercio, representado por Luis Miro Quesada Valera, la República por Gustavo López Seminario, le envían una carta a Toledo Manrique y le dicen: señor presidente de la República, le comunicamos que hemos llegado a buen acuerdo con los acreedores del Canal 4 y hemos tomado ya la administración del Canal 4. ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Qué tenía que hacer Toledo en esto? Aquí hay una colusión agravada, aquí una organización criminal, definitivamente, porque el Estado es dueña de la señal a través del Ministerio de Transporte. No puede, pues, un presidente de la República vender la señal, regalar la señal, traspasar la señal a título personal a tres empresarios, entre ellos un extranjero que fue Redes de Colombia. En algún momento hay una discusión entre Redes Colombia y luego, posteriormente, el Comercio le paga $3,5 millones más, por lo que entonces habría invertido 7. El señor Seminario no invirtió nada, como le digo, más que $50,000, y se hizo acreedor de todo el patrimonio inmobiliario garantizado por COFIDE. COFIDE también fue parte del complot. Entonces, aquí ha estado la PCM de entonces, aquí ha estado el Indecopi, aquí ha estado el Congreso de la República, ha estado el Poder Judicial, el Ministerio Público, ha estado la Comisión Nacional de Valores. Todos han participado, y la propia SUNAT, que se hacía del muertito y no hacía absolutamente nada. Pero no quedó ahí. Yo fui investigando este caso, doctora, tengo la investigación desde el año 2001, durante 19 años he ido recopilando toda la información y todo está debidamente documentado. En el año 2010 se presentó una acción de amparo para recuperar el Canal 4. Perú 21, que es parte de la organización criminal y de esta empresa que agrupa a este cártel mediático, hizo un documento y una noticia muy alarmante en Motupe cuando se trató de recuperar a través de una acción de amparo, y al señor Cruciat lo denunciaron por delito contra la fe pública y no sé cuánto. En fin, cosas esas que pasaron, que posteriormente fue absuelto. ¿Qué más ocurrió? Definitivamente era imposible reclamar en esos tiempos porque venían otros gobiernos, seguía la misma situación y hemos descubierto que están totalmente
conectados a través del señor Graña Miro Quesada, Alejandro, con Graña y Montero. Graña y Montero está vinculada a Odebrecht y Odebrecht está con Graña y Montero es socio del señor Vizcarra. Entonces, estamos en una organización criminal, por eso es que al señor Vizcarra, que si le preguntan de aceptación, tiene por supuesto que le ponen -0, pero si le preguntan a una encuestadora que pertenece a este grupo mediático, le ponen 83. Y si le preguntan al señor Vizcarra, ¿no es cierto?, si hay que cerrar el Congreso, sí, pues lo cerramos, porque el pueblo dice así, pero ¿cómo hacen la encuesta? A través de WhatsApp. En pandemia han hecho a través de WhatsApp. Es decir, una desinformación total a toda la sociedad, de todas las cosas que deberían de hacerse, y como función contralora de la prensa, es importante que exista una neutralidad para descubrir las malas cosas que hacen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la presidencia de la República, los ministerios, y evitar que se produzcan todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros tomamos conocimiento ya finalmente de esto, el señor Cruciat y su hijo cumplen la sentencia condenatoria por cómplices de peculado. Una de las aberraciones más grandes jurídicamente, doctora, un civil no puede ser cómplice de peculado porque la plata que la tenía Montesinos en su oficina, en la salita en sí, ya había salido de la esfera del dominio de la administración pública. Eso era un peculado por apropiación. Y si él paga un contrato de publicidad en la forma y como lo ha hecho, lo ha firmado, y con esto se fortalece el Canal N y salen como los defensores, obviamente, del sistema anticorrupción, y miren la corrupción que se encuentran ahora. Se han apropiado de un canal indebidamente, han modificado leyes, han participado una cantidad de periodistas y siguen trabajando y haciendo lo que les viene en gana. Entonces, acá nosotros nos hemos estado callados hasta que por fin reactivamos Peruvisión, y cuando reactivamos Peruvisión aparece otro personaje por ahí. Resulta que ahora el dueño del Canal 4 es un señor Izaguirre, un abogado Izaguirre, lanoide de un estudio. ¿De dónde ha sacado tanta plata este señor para comprar el canal? Y por el otro lado el señor Miro Quesada, Graña Miro Quesada Alejandro, y la familia Miro Quesada. Por el otro lado el señor Mome. ¿En dónde estamos? Estamos en una plena corrupción. Entonces, en el 2018, yo planteé una denuncia al Ministerio Público y hablé en ese entonces con el fiscal Chávarri. Y el señor Chávarri me dijo, presente la denuncia. Lo dio trámite y no se movía al señor Chávarri, lo desaforaron, como todos conocemos, y en ese momento el fiscal que tenía la denuncia de corrupción de funcionarios, delito de colusión agravada contra Alejandro Toledo y contra la familia Miro Quesada por la complicidad, y contra la familia Miro Quesada y contra la familia Mome, que son en total más o menos 80 o 100 personas que han participado en esto, y los funcionarios del INDECOPI, de la SUNAT y de todos los organismos que han participado del Estado. Entonces, en ese momento, me convoca el fiscal de la Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios y me dice, yo no puedo ser competente de delitos comunes, tampoco soy competente de delito de lavado de activos, ni de crimen organizado, tampoco soy competente para conocer otros tipos de delitos como defraudación tributaria. Y le digo, bueno, señor fiscal, yo tampoco soy, pues, agraviado en corrupción de funcionarios, pero soy víctima. Traslade usted lo que tenga que trasladar, pero de su despacho a donde corresponda. Es así como el fiscal de la Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios denuncia constitucionalmente a Toledo por todo lo que ha hecho, y obviamente con todos estos periodistas que están involucrados, con procuradores, con estudios de abogados, con todos los magistrados del tribunal concursal y del INDECOPI, y con todos los funcionarios de COFIDE y todos los demás. Ante esta situación, entonces, hay una acusación ya constitucional contra Alejandro Toledo, la que se va a ampliar, obviamente, para su extradición. En el tema relacionado con lavado de activos, se ha diferido la denuncia al lavado de activos por crimen organizado. ¿Por qué? Porque han utilizado indebidamente el medio de comunicación que no les pertenece, han modificado una norma para hacerse de acreencias, las que a su vez lo han convertido en acciones y derechos del Canal 4, cuando el Canal 4 le pertenece a particulares, como es el señor Cruciat, José Enrique, su hijo, y Jorge Antonio Castro, que está hablando en este momento. Entonces,
Ahí han lavado, han transformado, han modificado, han hecho una empresa holding que se llama Plural, y a su vez han ido y todavía han terminado perjudicando al Citibank de los Estados Unidos, porque Citibank al final era el banco fideicomisario, al fusionarse el Banco de México, a quien nosotros con el préstamo de ese banco compramos el Canal 4 en el año 95. Esta es la figura. Entonces yo he denunciado en los Estados Unidos a esta mafia, a esta organización criminal, incluyendo a Odebrecht, incluyendo al señor Graña Quesada, a José Alejandro, incluyendo a Momes Seminario, incluyendo a todos los funcionarios del Perú que han cometido este error, este latrocinio terrible, y que tienen dominado, subyugado, arrodillado y mal informado al Perú. Esa es la situación, esa es la peor pandemia, ese es el otro coronavirus publicitario que tiene. Han hecho lo que les ha dado gana. Además de eso, con las publicaciones que hacían, con las encuestas que provocaban, y al saber que eran corruptos los presidentes y muchos funcionarios, tenían publicidad estatal. Y con la publicidad estatal, con nuestra plata, con nuestros impuestos, han pagado las acreencias. Yo pienso que detrás de esto está Odebrecht. Odebrecht no ha muerto. Por eso han tenido toda la publicidad que tienen y siguen teniéndola. Pues esa es la razón. Entonces, esto doctor, se tiene que acabar. Justo sobre este tema, ¿por qué denuncia Odebrecht en los Estados Unidos alrededor de este caso? ¿Qué actos concretos le imputa a los representantes de Odebrecht? Lavado de activos. Lavado de activos. Porque definitivamente una plata sucia que ha llevado de Perú, con esa plata se ha comprado el Canal 4 a través del banco al Banco de Crédito. Esa es la situación. Y además, ¿qué cosa han hecho? Han defraudado y han engañado al Citibank Group de los Estados Unidos. Yo he ido a Miami, he estado yo allá en los Estados Unidos, he puesto en conocimiento este hecho porque el banco Citibank de los Estados Unidos también es agraviado porque el préstamo con el que se compró el Canal 4 fue a través de Banamex y el Citibank compró en el año 98 a Banamex. Consecuentemente es el fideicomisario a quien también se le ha defraudado, por lo tanto hay un problema de defraudación tributaria. Entonces estos delitos son graves. Yo me he comunicado con el embajador de Perú antes de la pandemia, le mandé una carta, pedí que el FBI intervenga, de manera que al no tener la seguridad que en el Perú, como están las cosas, y aquí tenemos un fiscal para cada gobernante, un presidente del Poder Judicial para cada gobernante, y tenemos un juez para cada gobernante, y no, entonces definitivamente tengo que yo recurrir a los organismos internacionales y a los países donde ha habido esta afectación y esta grave situación que se ha presentado. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento, independientemente que he solicitado a la Comisión de Fiscalización que abran una investigación por la modificación desde el Congreso de la norma del procedimiento concursal mediante una colusión agravada que se ha hecho en el año 2003. ¿Y por qué razón? Porque no se puede modificar una norma o poner el saco o el terno a la medida de dos grandes grupos potencialmente que han concentrado todos los medios para generar una situación de desinformación, de política. Pones presidente, sacas presidente, pones primer ministro, sacas primer ministro, y es un grandísimo desorden y una corrupción generalizada. Eso está en este momento en el Congreso. Si en este Congreso no se activa, se activará en el otro. Y tenemos 45 años para perseguirlo porque la corrupción agravada, de acuerdo a la Constitución del año 93, tiene una persecución de 45 años. Así que los señores estos no se nos pueden escapar. Estoy enfrentando esta situación, doctora. Bien, me parece muy importante toda la explicación que usted nos ha hecho, pero yo quisiera hacerle la siguiente reflexión. Yo vengo analizando todo el proceso político ya desde hace 40 años, pero el tema es crucial respecto a los medios de información. Usted debe recordar, a fines de los 90, personalmente hice una lucha contra la dictadura fujimontesinista y denuncié sus actos de corrupción y también sus actos de control político y de quiebra del orden constitucional y de control de los poderes del Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, una de las cosas que sufrimos fue el control de la prensa, tan igual que ahora, que estamos también librando una batalla contra esta dictadura, de esta corrupción que es mucho más perversa. Mire, con lo mala que fue la fujimontesinista, esta lo superó, porque tienen un manto de
lucha contra la corrupción, totalmente falso, y además se impostan como los buenos de la película. Entonces, lo bueno digamos, dentro de todo lo malo que fue la dictadura fujimontesista es que no jugaban a ser buenos, ellos eran tal cual. En este caso, están jugando a ser buenos, ¿no? Y utilizan la prensa para engañar al pueblo del Perú con que lo que están haciendo es correcto cuando están destruyendo la nación. Entonces, una de las cosas que yo he observado es que Odebrecht no tenía dinero para hacer estas cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando el señor Sepúlveda, ¿no? el socio del señor Pedro Pablo Kuczynski, estamos hablando del año 2001-2002, está en el gobierno de Toledo, y hay un correo electrónico que ha sido difundido por los medios cuando recién comenzó este destape del caso de Odebrecht, donde aparece este señor Sepúlveda diciéndole a Kuczynski, tenemos que traer $500,000 para Odebrecht. Tenemos que traer. O sea, ¿para qué? Porque como las empresas estas al momento que hacen una operación con el Estado tienen que aportar capital, ¿no? Tienen que aportar, ¿cuál es tu, digamos, aporte de inicio? Entonces, ahí Sepúlveda dice, tenemos que traer $500,000 para Odebrecht. Entonces, obviamente que el señor Kuczynski ha estado recontra implicado en todo este tema, como operador financiero que ha sido de Soros desde los años 90, ¿no? Y esto, él ha salido en entrevistas justo en el diario Comercio, diciendo que venía a ampliar los negocios del señor Soros en 1992. O sea que su vinculación con el señor Soros es muy antigua, ¿no? Y bueno, eso era legítimo. Si él quisiera ampliar los negocios de cualquier persona, lo podía hacer, no había ningún inconveniente. El problema es que llegó a ser funcionario público y llegó a ser ministro de Economía, presidente de Proinversión, y en ese estado es que recibe, ¿no? Incluso primer ministro, y recibe el pedido, el comentario de Sepúlveda de tenemos que traer, porque ellos se encargaban de ese tipo de cosas como operadores financieros. Muy bien, entonces esto lo quiero vincular con una noticia que salió hace más o menos 6 meses, de que el señor Graña había vendido sus acciones en la bolsa de Nueva York, sus acciones en el Grupo El Comercio, a la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Nueva York a George Soros, y que Soros había salido el comprador. A mí esto, como justamente analista de todo este proceso, me suena a un sinceramiento de la compra, un sinceramiento. ¿Por qué? Porque me queda clarísimo que el señor Graña, no, ¿por qué tendría interés de comprarse un montón de medios de información? ¿Para qué se compraría un montón de medios de información y trataría de acaparar la mayor cantidad de medios con un hombre constructor que ha vivido tranquilo en su negocio de edificaciones? ¿Por qué tenía que comprarse los medios de información a menos que lo estuviera haciendo a pedido? ¿Y por qué le digo esto? Porque el señor Soros ha comprado medios de información en todo el mundo. No él, sino toda la élite que nos está imponiendo el nuevo orden mundial y que ha comprado medios en todos los países donde ha podido. ¿Para qué? Incluso en los Estados Unidos, donde hasta el presidente Trump, ¿no? Él dice A y dicen que dijo Z y lo tratan de desdibujar, de burlarse de él, distorsionarlo, lo que están haciendo acá con nosotros, ¿no? Que uno dice cualquier cosa y la prensa esta, primero salen sus medios digitales que están montados especialmente para desacreditar a los opositores que denuncian esta corrupción, y después los medios de este monopolio de concentración de medios son los que se encargan de golpear, desacreditar, pretenden desacreditar, digamos, las versiones de denuncia de estas irregularidades. Entonces, yo encuentro que hay un círculo entre la pretensión, ese deseo inusual, esa preocupación inusual de Alejandro Toledo de meterse con los medios para expropiarlos y apropiarse de los medios, ¿no? Él quería comprar un medio de información y quería quitarle los medios a los accionistas, a los titulares de estos medios de información. Entonces, ese es el punto por el cual me suena tan interesado y vinculado con la misma vinculación que tenía el señor Toledo con el señor Soros. Recordemos que Soros le financió la Marcha de los Cuatro Suyos y también le financió la campaña electoral. Entonces estamos hablando de que habían intereses externos a los propios intereses de los peruanos de apropiarse de estos medios de información. Estamos hablando entonces de un caso de corrupción que ya sale de la esfera nacional, y muy bien que haya puesto su denuncia en los Estados Unidos, porque
Estados Unidos se convierte en una jurisdicción competente por el hecho que la plata ha trasuntado a través de sus bancos, ¿no? Inmediatamente los Estados Unidos dicen somos competentes. Entonces, es evidente que a través de estos bancos, de la banca norteamericana, se manejó estos fondos. Entonces, la investigación allá se convierte en sumamente interesante, porque a ver, pues si allá se pueden comprar un fiscal o un juez, como dice la canción, ¿no? De esta canción, de que por 5 soles te compras un fiscal o un juez, ¿no? Entonces, Las torres. El de las torres, la canción de las torres, ¿no? Que a veces, claro, da risa, pero duele, ¿no? Duele porque esa es la realidad de nuestro país. O a veces los amedrentan con el ejercicio abusivo del poder ejecutivo. Entonces, por angas o por mangas, ¿no? Como ellos los amedrentan o se los compran, como una vez me dijo Silva Ruete, ¿no? Cuando me encargó hacer la investigación de los decretos secretos, me dijo, te llamo, por favor, Beatriz, te pido que asumas esta investigación porque no confío en nadie, me dijo así, porque aquí o se los compran o los amedrentan. Entonces, no confío en que nadie pueda hacer esta investigación y dicho sea de paso, me llamaron personas a ofrecerme dinero, cheques en blanco, contratos a mi estudio por N tiempo, que yo pusiera el precio, que los honorarios no eran problema. Yo me quedé horrorizada del nivel de corrupción. Yo tuve que decirle a un abogado, muy molesta, creo que lamento mucho, ¿no? Que siendo mi amigo no me conozcas. Y me levanté y me fui porque me había invitado a su oficina para conversar, no sabía de qué. Yo pensé, pues a veces los abogados hacemos defensas compartidas. Pensé que era un caso, ¿no? De esos complejos y que había que defenderlo entre varios abogados. Entonces fue a conversar con él y me salió hablando de esto y yo me salí indignada. Le dije, dile a esta persona, que era un señor que había sido ministro de Estado de Fujimori, que si él no tiene nada que ver, que esté tranquilo, porque no va a salir implicado en el tema. Pero si tiene algo que ver, pues va a salir implicado. Buenos días. Y me retiré. Entonces se quedaron perplejos, ¿no? Por eso dicen que yo no soy negociable. El tema es que espanto. Toda la gente debería ser no negociable. Pero el punto está que en este aspecto ha habido una tremenda corrupción y una corrupción que no solamente involucra a la nacional. Y yo ya estoy viendo, ¿no es cierto?, que esta empresa Odebrecht, sus representantes, ha sido una transnacional que ha operado a favor de intereses extranjeros, que ni siquiera ellos mismos han estado defendiendo su patrimonio. Y esto explica por qué hay una concertación de intereses, ¿no es cierto?, entre este gobierno, el Club de la Construcción, donde también está el señor Graña, y estos fiscales y jueces que monolíticamente han amparado decisiones arbitrarias. Este convenio de colaboración eficaz, doctor, usted es abogado como yo, ¿cómo es posible que se modificaron el Código Procesal Penal para cambiar la colaboración eficaz, que es intuito persona, personalísima, de personas naturales, y que además es aplicable cuando son delitos menores y la persona no es el autor principal, sino es, digamos, un cómplice, una persona que tiene una coautoría menor, y entonces se le puede llevar a un proceso de colaboración eficaz? La cambiaron para hacer colaboraciones eficaces con personas jurídicas. ¿Para qué? Solamente esta modificación legal tenía nombre propio, ¿no? La impunidad de Odebrecht y sus representantes, pero que además ha significado condiciones absolutamente lesivas, ¿no? Tenemos que nosotros pagarles la indemnización de todo el robo que nos han hecho, de la manera que han deteriorado la administración pública de nuestro país. Y para colmo, ¿no es cierto?, esto es, si alguien se pretende meter con algún fiscal o juez de este embrollo, inmediatamente te cae la aplanadora judicial, te denuncian, te desacreditan. Entonces, todo esto es parte de lo que usted me está hablando. O sea, al final, todos son vasos comunicantes con una gran organización criminal internacional que ha puesto sus ojos sobre el Perú con fines económicos, de apropiación del territorio y riquezas naturales del Perú, que nos está imponiendo un sistema político, dictatorial, extranjero, pero que la dictadura nacional, doctor Castro, necesita el control de los medios. Y esta es la explicación de todo esto. El interés inusual de comprar medios no nació de Alejandro Toledo. A Alejandro Toledo le pidieron intervenir los medios para poderlos comprar, porque con los antiguos propietarios pues no podían hacerlo, ¿no? Cada uno era su propio medio, no lo iban a vender. Entonces, por esa razón hicieron toda esta operación. Doctor Castro, ¿qué esperanza tenemos en el Poder Judicial? Porque yo considero que en el Poder Judicial, así como hay jueces que se prestan para la corrupción, hay jueces impecables, honestos, competentes, que están dispuestos a administrar justicia. Yo le pregunto, ¿qué expectativas tienen ustedes de alcanzar justicia? A ver,
A ver, el nuevo sistema en el que estamos participando ahora en lavado de activos, por lo menos hay obviamente fiscales que desean hacer un poco de doctrina, de patria, de jurisprudencia, actuando en ese espacio que nunca se pudo trabajar anteriormente. Si bien es cierto, habían lavado de activos solamente, lavado de dinero, solamente narcotráfico, minería ilegal, etcétera. Hoy está ya el lavado de activos de la corrupción que termina con pérdida de dominio de la propiedad. Cuando yo llegué el caso del señor Cruciati desde la extradición de Argentina, nosotros sufrimos a partir de ese momento la participación inclusive del embajador de Perú en Argentina. Yo viajé a Chile cuando el señor Cruciat se fue para acogerse a una probabilidad de una nueva extradición porque lo estaban acusando de peculado. Y en Chile, a los que fueron allá y les pidieron la extradición, no podía calzar porque definitivamente en el concierto y en la parte legal del peculado no corresponde extraditar a un civil porque no comete ese delito. Puede cometer cualquier otro, pero definitivamente peculado no, porque no es funcionario público. Lo capturaron al señor Crucial en su hotel, lo colocaron ahí, Toledo participó directamente con el presidente de Chile, Patricio Elwin, a cambio de nombrar a un representante de la OEA. Bueno, ¿qué hicieron? Lo sacaron del hotel y se lo pusieron a 50 metros en Argentina y se lo llevaron detenido los argentinos y lo llevaron a la prisión. Bueno, yo les llegué en esa zona, por ese lugar, y lo traje a Perú a ellos para continuar con el juicio. Cuando llegamos acá, estaba como tercero siguiente responsable del Canal 4, pero se dieron cuenta que si estaba así, iban a perder, obviamente, incluyendo la licencia, pero fue tan terrible la participación de los procuradores que en la Corte Suprema se absolvió al tercero civilmente responsable, cuya línea editorial había sido difundido por la señal del Estado, que es el que le da la señal, obviamente, a través del Ministerio de Transporte. Actualmente existen funcionarios que están haciendo su trabajo, pero menos mal, la parte agraviada somos considerados víctimas en el caso de lavado de activos, independientemente que el Estado sea el agraviado por la forma como se utiliza este mecanismo para lavar el dinero malo y convertirlo en dinero bueno, utilizar el sistema bancario, darle las vueltas, ocultando, transformando, generando. Es tan evidente que se han convertido en accionistas multimillonarios estos señores que sin poner nada de plata de su bolsillo, sino a través de estas figuras de transformación de dinero para servir a intereses exteriores. Por eso es que yo hice la denuncia en los Estados Unidos, porque también tenía la evidencia que el señor Soros, a través de una ONG acá, hace lo que le da la gana. Y los peruanos no somos tontos, yo particularmente no lo soy. Conozco perfectamente cuáles son los hilos de la corrupción, ¿no? Y por dónde van. Porque yo he sido abogado de estos grandes sistemas y conozco cómo es una colaboración eficaz. Yo he hecho para un patrocinado mío 9 veces el intento de colaboración eficaz y no se lo dieron porque era cabecilla. Y acá a los cabecillas y a los proveedores de la corrupción le dan todas las facilidades, inclusive que sigan trabajando para que paguen sus deudas. Esa es una cosa horrorosa. Eso no puede ser. Entonces aquí hay elementos que han sido utilizados. El señor Graña Miro Quesada está con un proceso de colaboración eficaz por el tema que ha tenido de su relación con Odebrecht, con Graña Montero. Y el señor Graña, si no habla cómo se ha llegado a cabo estos actos de corrupción y este latrocinio en agravio de la empresa Peruvisión, definitivamente no la va a tener muy clara su colaboración eficaz. Porque yo me voy a oponer a esa colaboración eficaz porque somos víctimas de esta situación tan terrible que se ha ocasionado. Así como esto, entonces en Estados Unidos definitivamente tampoco se los van a permitir a ellos que hagan lo que quieran porque han defraudado. Además, hay un problema muy, muy delicado con relación con el fideicomiso Citibanamex. Le comento que yo fui allá y visité a un señor que era el vicepresidente del Citibank Group en Miami, en el piso 33. A este señor lo fui a visitar porque yo conocía perfectamente que ahí estaba
el pagaré o la liberación del pagaré que habíamos pagado, nos atendió muy bien y de repente dijo, ya regreso. Y cuando regresó dijo, por favor retírese, señores ciudadanos peruanos, esto es muy delicado y no quiero hablar más con usted. Inmediatamente me fui al juez federal, al juez de Miami, del cantón de Miami, y puse una supina, se llama supina, una petición, una demanda. El juez de Miami me trasladó a Nueva York. ¿Por qué? Porque la central está en Nueva York. Entonces, a partir de ese momento, yo los tengo vigilados y yo sabía que no podía, pues, con la justicia peruana, enfrentarme a los mexicanos, enfrentarme a los peruanos, enfrentarme a Soros, enfrentarme a los brasileños, enfrentarme a Mome, enfrentarme a Graña Miro Quesada y a la familia Miro Quesada y a la familia Mome Seminario, y ni a los fiscales peruanos ni a los jueces peruanos. Por eso he ido a los Estados Unidos y desde ahí voy a pedir que me devuelvan el canal. Y desde ahí voy a demostrar cómo han lavado los activos en el Perú, cómo el Estado peruano sin licitación le ha dado más de 2.000 millones de dólares en publicidad desde el año 2002. Y le sigue dando para Activa Perú. Y estos señores abren la boca y le dan plata. ¿Para qué? Para que nos desinformen y para que siga la corrupción, porque ellos tapan lo que quieren. Entonces, aquí hay que desarmar a todo el Ministerio Público, a toda esa gente que están ahí, empezando por Pablo Sánchez, a todos los procuradores, exprocuradores que hacen lo que le da la gana. ¿Quién le autorizó al procurador de Perú para acceder a que le devuelvan dinero a un colaborador eficaz de 524 millones? ¿Quién le autorizó, fiscal, el señor Domingo La juez Pérez? dice que no autorizado, ¿no? La juez dice que no autorizado, que eso ha sido cosa del Ejecutivo con el procurador y el fiscal. Bueno, pero igual se lo devolvieron. Le devolvieron porque con eso iban a pagar para desencriptar los continúmes. ¿Qué cosa es esto? O sea, te doy plata para que tú me digas con quién has robado, con quién has hecho y para que puedas delatar a los otros que son los criminales que han hecho lo que han dado la gana. Eso no puede ser. ¿No? O sea, ahí se acabaron o sea, después que firmaron el convenio de colaboración eficaz, se acabaron las versiones, se acabó el show de que fulanito de tal, y yo recuerdo, ha pasado cosas muy graciosas, ¿no? De que, por ejemplo, cuando un periodista emitió un artículo, una opinión en contra de todo el caso, inmediatamente salía este señor Barata a decir, a ese periodista también le hemos entregado plata, o sea, para fundirle la pita. Entonces, sí. Periodistas que dicen, oye, a mí yo ni lo conozco este señor, ¿y por qué dicen que me han entregado dinero a mí? O sea, lo hacían para fastidiar, o sea, si te metes conmigo, yo voy a decir que te di plata, ¿no? Y se acabó, y te van a meter a la cárcel, entonces para tener muda a la gente. O sea, esto ya es un nivel de corrupción increíble, doctor Castro, pero justamente esto lo está permitiendo el monopolio de los medios de información. Miren que ahorita estamos nosotros saliendo con un programa que, si bien estamos en vivo, es un programa secreto. Nos dijeron, mejor no anuncien el programa para que pueda salir. La producción de Expreso TV Digital se ha tenido que trasladar a otro lugar para que podamos salir esta noche. O sea, prácticamente esta es una transmisión clandestina de Expreso TV Digital, producida por las circunstancias de abuso del poder, de persecución de personas que estamos tratando de hacer las cosas bien por el Perú. Estamos en una situación, yo pienso que en algunas cosas similar a los 90, pero que en otras muchísimo más grave, mucho más grave, porque estamos peleando la libertad, la integridad y la dignidad del Perú, la soberanía del Perú, porque todo esto es parte de un concierto en el cual la gente no sabe de que nos están imponiendo una dictadura política, económica, social, cultural, que está avasallando los derechos de todos los ciudadanos. En este momento estamos obligados a estar con una mascarilla que no sirve para nada, que lo único que hace es asfixiar a la gente. Hay gente, a mí me da pena ver gente joven que está corriendo con su mascarilla, lo único que está haciendo es enfermarse, porque se está respirando el monóxido de carbono, pero salen por los medios de información diciendo que tú eres un truán si no te pones la mascarilla. Entonces, a veces uno se olvida la mascarilla y su mascarilla, ay, es como que, qué sé yo, como que cometiste un delito y la gente, todo el mundo reacciona en tu contra. Entonces, todo esto es parte de un engranaje para hacernos lo que nos están haciendo. Están quebrando la economía del Perú, o ya la quebraron. He estado leyendo esta mañana que nos queda 1 millón de los 5.000 y tantos millones de reservas, $1 millón en la caja fiscal, en lo que es la reserva. Esto me parece increíble. Entonces, ¿para qué se prestaron? Se prestaron miles de millones de dólares desde que entró el señor Kuczynski, no de ahora.
cuando todavía no había pandemia. El señor Kuczynski entra y se presta plata. La pregunta es, ¿por qué se presta plata? ¿Para qué se prestó tanta plata? Primero 11.000 millones y después 44.000 millones se prestó el señor Kuczynski, que en realidad se prestó un nombre nuestro y que tenemos que pagar nosotros. 55.000 millones en año y medio de gobierno, señor Kuczynski, y después le ha seguido la historia el señor Vizcarra. Pero los medios de información, como reciben su parte, ¿no? Reciben la porción de la torta, dan aplausos al endeudamiento irracional, ¿no?, del Perú. Entonces, esto es parte del problema que tenemos que resolver. Doctor Castro, entonces yo espero pues que tengan ustedes, digamos, un derrotero de justicia, que alcancen justicia por el bien del Perú. Ya no es el tema de la familia Cruzillat, no es el tema de Perú Visión, no es el tema de un canal de información que está peleando sus acciones. Eso es lo que alguna vez le dije. Usted sabe que yo defendí férreamente el caso de Panamericana Televisión en los 90. Sí, claro. Y que en varias conferencias de prensa lo dije delante del señor Delgado Parker, por si acaso yo no estoy defendiendo las acciones del señor Delgado Parker. Y Delgado Parker me miró y me siento, y entonces, ¿qué cosa estás defendiendo? Entonces, estoy defendiendo el derecho de los peruanos a tener medios de información libres, a que puedan, ¿no es cierto?, estar frente a pantallas de televisión, a radios, a medios escritos, neutrales, independientes, imparciales, donde todas las personas puedan expresarse y recibir información veraz. Eso es lo que estaba defendiendo, ¿no? Si yo le contara, yo estaba defendiendo 16 meses ese caso y ni siquiera había cobrado honorarios. Y un abogado amigo me dijo, oye, tú eres capaz de estar defendiendo, ¿cuántos casos estás defendiendo? Uy, le digo como 20, porque eran civiles, penales, se había esto ramificado un montón. Y me dice, seguramente tú no le has cobrado a Genaro, me dijo así. Y le dije, ¿cómo sabes? Porque te conozco, doctora, que eres puro corazón. ¿Y sabes qué cosa? Ah, no, me dijo. Yo te voy a hacer, usted sabe que mi amigo me hizo la carta de COVID, yo me moría de vergüenza. Y se lo comenté a una abogada que trabajaba conmigo en el estudio. Y me dijo, doctora, yo escribo esa carta. Escribió la carta y me hizo firmar la carta. Yo con gran vergüenza firmé la carta, porque dijo, no puede ser, doctor, usted le está dedicando esto 20 horas diarias. Y entonces me hizo firmar la carta. Y después de 16 meses de estar trabajando en esto gratis, le mandó la carta a Genaro. Y Genaro me llamó y me dijo, he visto tu carta. Ah, ¿cómo es que se llevó la carta? Porque ella misma me dijo, yo se la llevo, mi oficina estaba cerca, la del señor Delgado Parker, y le llevó la carta personalmente esta abogada asistente. Y entonces yo estaba muy avergonzada. ¿Por qué? Porque yo había entrado a defender esto por principios, no me interesaba cobrar. Yo muchas veces me afecto en mi vida profesional porque defiendo principios, valores, defiendo causas justas. Entonces, no me importaba cobrar. Pero ellos dijeron, no puede ser, tienes demasiadas responsabilidades, tienes que cobrar. Entonces, Genaro me dijo, he recibido tu carta. Bueno, le dije, el abogado tal, que es mi amigo, la ha escrito, me dijo, ha hecho toda la cuantificación de lo que esto cuesta. Y entonces me dijo, caramba, me dijo, tienes buenos amigos. Bueno, un abogado muy prestigioso, ¿no? Ah, caramba, tienes buenos amigos. Bueno, pues estoy de acuerdo. Me dijo así, ¿no? Eso fue una cosa muy graciosa. Pero la verdad, doctor, es que así como en ese tiempo defendimos esto, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, Genaro ni siquiera quería quitarle el canal a nadie. Lo que él quería era evitar que Toledo haga lo que hizo con el 4, igual que en el 5, porque a él le habían dicho, Toledo quiere quitarle los canales a los accionistas. Entonces, él lo que hizo fue una cosa saludable, plantear una medida cautelar, pedir una medida cautelar de administración judicial para que no tenga la justificación el gobierno de que la administración que estaba cuestionada era la que estaba en la incapacidad de seguir administrando el canal. Entonces, él, como era el otro accionista que no tenía ningún problema con este tema, entonces pidió la administración y así salvó el Canal 5 de las fauces de todos estos grupos de interés que querían tomar control de los canales y que lamentablemente en el caso pues del 4 lo hicieron, ¿no? Y yo lamento aún más todavía, doctor Castro, que por ejemplo los canales estos que en su momento, y por ejemplo el diario La República, Canal N, el diario El Comercio, que fueron un soporte, una ayuda invalorable en la lucha contra la dictadura fujimontesinista, que cuando todos los medios estaban controlados, ellos se fajaron por decir la verdad, y en eso yo le quiero reconocer a la familia Miro Quesada, ¿no? Los Miro Quesadas que ya no están con nosotros, que guardaron una línea independiente, valiente. Ellos tenían juicios que los empezaron a perseguir con su juicio, que siempre tiene toda empresa, ¿no? En materia civil, los empezaron a perseguir por el tema de estar siendo
neutrales, imparciales y estar denunciando la corrupción. Entonces, si no hubiera sido por esos medios con los cuales contamos tanto, no hubiéramos podido, digamos, tener ese soporte de información que llegamos a un momento como la gente no tenía señal de cable, no tenía acceso a Canal N. Lo que hizo Canal N fue poner en las placitas públicas de los pueblos una pantalla de televisión. Y ahí la gente empezó a mirar, la gente se juntaba, la gente del pueblo se juntaba y empezaba a mirar Canal N. Y entonces se daba cuenta de la verdad. Yo recuerdo que hacíamos conferencias de prensa denunciando la corrupción y Canal N lo pasaba mañana, tarde y noche, repetía, y la gente empezó a despertar, ¿no? Y eso permitió que el pueblo se levantara en contra de la dictadura. Entonces yo creo que en este momento vamos a necesitar hacer lo mismo con los pocos medios de información que tenemos. Yo doy gracias a Dios que se ha desarrollado esta televisión digital y que hay medios como Expreso, que en este momento está cumpliendo ese rol, ¿no es cierto?, de defender el derecho de la población a conocer la verdad, el verdadero periodismo, la libertad de expresión, ¿no? Un saludo a la producción, porque ellos también están haciendo esto de modo estoico, encomiable, y vienen haciendo un trabajo excelente. Y mire, con todas las cortapisas, ¿no?, que estamos en este momento amedrentados con que nos cortan la línea para que no salgamos y la gente no nos puede escuchar. Doctor Castro, una última palabra, ya me dicen que se nos acabó el tiempo, una última palabra para despedirse. ¿Qué espera usted de la solución de este caso? Yo espero que se resuelva en bien del Perú. Sí, en bien de Perú sí, porque tenemos el derecho de expresar lo que pensamos, de discrepar a altura y con mucha dedicación frente a las situaciones que se presentan, el derecho a controlar a nuestras autoridades para que hagan la administración que corresponde, el derecho de evitar que se enriquezcan ilícitamente y el derecho que nos vendan a la patria a terceros que pretenden modificar las conductas de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestras costumbres, y para que nos implanten nuevas formas de vida, nuevas corrientes, situaciones medias extrañas y raras, y bueno, y que los dictadores vengan a hacer lo que les da la gana. Yo no le voy a permitir eso a nadie, y se lo digo con toda seguridad. Cuando yo me desempeñaba como oficial de la policía, porque yo soy oficial retirado de la policía también, en los años 83 he peleado con la pandemia terrorista genocida de Sendero Luminoso. Yo fui secuestrado por Sendero Luminoso, tuvimos una batalla muy fuerte y me escapé de morir un 8 de mayo de 1983. Entonces yo no le voy a permitir a nadie, si no han podido con nosotros los terroristas, tampoco se lo voy a permitir a estos dos grupos mediáticos que han hecho lo que les ha dado la gana. Yo sí tengo la oportunidad de hablar y de ser. El señor Crucillat a mí me convocó porque me vio por internet. Yo no he ido recomendado por nadie. Me fui con mi dinero y con mi pasaje a Buenos Aires a buscarlos a los dos, al hijo y al padre. Y ahí me enteré y me metí en esta investigación porque me pareció fascinante. Y lo hice con mucha dedicación, tal cual usted ha dicho, no había plata para pagar. Estaba todo embargado, no tenían un centavo y me empeñé. Y en ese momento cuando me empeñé, seguí y han pasado 19 años y hemos llegado a este punto que nos han aceptado ya una denuncia de corrupción de funcionarios, una denuncia de lavado de activos y una denuncia constitucional contra Toledo y una denuncia por defraudación tributaria, y particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, que tenemos el tema para esta investigación porque también ha sido afectada en este tipo de acción criminal que se ha realizado. Entonces, esto es lo que a nosotros nos ha detenido un poco 8 meses por el tema de la pandemia, pero inmediatamente que se levanten las restricciones vamos a continuar y no se lo vamos a permitir a estos señores. Queremos recuperar el medio para darle la libertad para que todo ciudadano pueda expresar lo que más le convenga, para demostrar que el Perú se ha vuelto pobre y más pobre. En honor a los muertos, en honor al coronavirus que despejó la podredumbre que tenemos, en honor a ese Ministerio de Salud que no domina nada ni hace nada, en honor de esas mascarillas que no sirven para nada y que encima te mandan a lavar las manos donde no hay agua y ni siquiera hay desagüe, y que tengan distanciamiento social cuando vive una gente de 8 personas en una choza. Entonces, eso no se lo vamos a permitir a nadie. Y que sigan robando el dinero, menos. Y que le sigan dando dinero a estos medios de comunicación
a montones en vez de hacer escuelas, en vez de hacer hospitales, en vez de hacer carreteras, en vez de hacer vías rápidas, etc. No lo vamos a permitir. Entonces, estoy en esta lucha, doctora. Esperamos tener, Bien, obviamente, doctor. la aceptación y estamos a la orden para alguna otra información que ustedes deseen. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Sí, pues ayer tuvimos un percance, pero le sacamos la vuelta a esta gente, pues, porque ahora hemos salido sin avisar y nos deben haber visto muchos y deben estar muchos ya poniendo las barbas en remojo. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora se sigue comunicando el programa, ¿no? Si se lo baja, ya se puede compartir, mucha más gente lo ve después. Entonces, eso es lo que hay que hacer para que el pueblo del Perú conozca lo que está pasando con los medios de información. Muchas gracias, yo lo felicito, doctor Castro. Yo sé como abogado cuánto cuesta, cuánto esfuerzo, sacrificio demanda una causa de esta naturaleza, ¿no? Es una lucha épica. Espero que alcancen justicia por el bien del Perú y también por el bien de empresarios que yo debo reconocer algo que es encomiable, ¿no? Gente que, bueno, le dijeron, ustedes han cometido tal delito, los procesaron y estoicamente se fueron a la cárcel. No evadieron la acción de la justicia, cumplieron su condena y, bueno, ya hicieron la paz con la sociedad. El caso de los señores Winter también en Canal 2, de la misma manera, o sea, asumieron esto con entereza, ¿no? De tal manera que hay que reconocer también eso. Yo soy una persona que siempre apuesta por el cambio de las personas, o sea, creo en el cambio de las personas, creo en la rectificación de los errores y que, por ejemplo, ¿no? Me imagino que a estas personas que están ahora detentando los medios de información a los cuales nos hemos referido, pasen por un proceso de contrición, de arrepentimiento y que puedan cambiar también. Yo aspiro que todo el pueblo del Perú pueda pasar por esto y podamos forjar esa nación grande, justa, noble y digna que todos aspiramos a tener. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes porque estuvieron con nosotros esta noche, aunque sea de modo casual, porque no lo hemos anunciado, pero hemos tenido que apelar a esta sorpresa para poder salir con este tema que está tocando el meollo de la corrupción de los medios de información en el Perú. Muchas gracias. Estaremos para la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche, ya con un tema más, menos sensible. Buenas noches. Buenas noches, gracias.